En este video vamos a solucionar un problema utilizando el teorema del coseno. Para poder aplicar el teorema del coseno hay que tener dos distancias y el ángulo que hay entre esas dos distancias. El problema dice así: un piloto tiene la siguiente información. La distancia entre Cali y Bogotá es 300 kilómetros en línea recta. La distancia entre Cali y Armenia es de 150 kilómetros en línea recta. El ángulo entre los dos trayectos es 25 grados. Y el problema pide calcular la distancia entre Armenia y Bogotá. Ya se conoce la distancia entre estas dos ciudades, se conoce el ángulo entre las dos distancias y hay que hallar ahora el lado faltante de ese triángulo. Para empezar voy a representar este triángulo sin el mapa de esta manera. Ahí están las tres ciudades y vamos a ubicar las distancias según lo indica el problema. Primero, entre Cali y Bogotá 300 kilómetros. Entonces este lado mediría 300 kilómetros. Luego, entre Cali y Armenia es 150 kilómetros. Y esta es la distancia que hace falta. Ahora, el ángulo que se forma entre los dos trayectos es 25 grados. Ahí está. Como decía en un principio, para poder aplicar el teorema del coseno es necesario tener dos distancias y el ángulo que se forma entre estas dos distancias. Hay tres ecuaciones que se pueden aplicar según la nomenclatura, según el nombre que tengan los lados del triángulo. Yo recomiendo utilizar la primera, aprenderse la primera y aplicarla. Sin embargo, voy a explicar las tres. Si se tiene una distancia C desconocida, es necesario tener el ángulo C en ese triángulo y la distancia de los lados A y B, que se multiplican acá también. Si se quiere calcular el lado B, es necesario tener el ángulo B y la medida de los lados A y C, que son los lados restantes. A y C se incluyen en estas dos partes. Y si se quiere calcular el lado A, hay que tener el ángulo A y los otros dos lados, que son B y C, para aplicarlos en la ecuación. Para evitar confusiones voy a borrar las dos ecuaciones anteriores y a trabajar siempre con esta. Siempre la distancia desconocida va a ser el lado C. El problema debe brindar la información del ángulo entre las distancias conocidas. Este ángulo va a recibir el nombre de C mayúscula. Así que cuando tenemos un ángulo conocido, este va a ser el ángulo C mayúscula para poder aplicar esta ecuación. C mayúscula siempre va a estar conformado por los lados A y B. No importa cuál es el orden, este puede ser A, 150 kilómetros, o este puede ser A, 300 kilómetros. El resultado debe ser el mismo. Voy a dejar que A sea 300 kilómetros y B sea 150 kilómetros. Para poder solucionar un problema con el teorema del coseno debe conformarse primero este esquema. C, el ángulo conocido, A y B alrededor de este ángulo son las dos líneas que conforman el ángulo, y C, la distancia desconocida. Ahora, para nombrar los ángulos siempre va a ser al lado contrario. Por ejemplo, el ángulo C tiene al frente a C minúscula. C mayúscula, siempre los ángulos se nombran con letras mayúsculas. La C mayúscula queda al frente de C minúscula. O en otras palabras, C mayúscula está conformado por A y B y la letra que falta, que es C, está en el lado restante. Entre B y C se está formando el ángulo A mayúscula. Escribámoslo acá. Entonces se tiene que A mayúscula está conformado por B y C y que la otra letra que falta, que es A minúscula, está al frente de ese ángulo. Ahora aquí este ángulo que está conformado por A y C va a ser el ángulo B mayúscula. El ángulo B mayúscula está conformado por las otras dos letras minúsculas, que serían los lados A y C. Y al frente de ese ángulo B mayúscula queda el lado B minúscula. En resumen, los lados se nombran con letras minúsculas A, B, C
Los ángulos se forman con letras mayúsculas A, B, C y siempre los ángulos quedan al frente de sus lados correspondientes. El ángulo A al frente del lado A, el ángulo B al frente del lado B, el ángulo C al frente del lado C, y cada ángulo está conformado por los dos lados que no son su ángulo correspondiente. Por ejemplo, el ángulo A con los lados B y C, el ángulo B con los lados A y C, y el ángulo C con los lados A y B. Ya teniendo esta información, se pasa entonces a reemplazar dentro de la fórmula del teorema del coseno. Primero definiendo que 300 corresponde a la distancia A. Ahora el valor de A al cuadrado va a ser 300 por 300. Haciéndolo en la calculadora, 300 al cuadrado da 90.000. La distancia B, que son 150 kilómetros, al elevarla al cuadrado, se tiene que va a ser 150 por 150, lo que nos da 22.500. Y ahora se reemplaza en la fórmula, entonces donde va A al cuadrado iría 90.000, donde va B al cuadrado iría 22.500, y dentro de esta operación A se escribe normal sin elevarlo al cuadrado. A vale 300, B vale 150, y siempre dentro de la fórmula va a ir un 2 multiplicando al principio. Esta operación se resuelve y se resta a la suma que está inicialmente. Ahora coseno de C, vamos a escribir acá los 25 grados que corresponden a ese ángulo, y hay que verificar que la calculadora esté trabajando en grados y no en radianes. Reemplazando esto se tiene 90.000 más 22.500 menos 2 por 300 por 150 por coseno de 25 grados. Se cierra paréntesis y la respuesta da esto. Esto sería el valor de C al cuadrado. 30.932.299.17. Ahora, para tener el valor de C es necesario hallar la raíz cuadrada de este valor. Acá en la calculadora se puede hacer directamente con el resultado. Raíz cuadrada de ANS, y la respuesta da 175.88 kilómetros. Esto teniendo en cuenta la aproximación a dos cifras decimales. Si los datos iniciales están en kilómetros, la respuesta debe ser también en kilómetros. Si los datos iniciales están en metros, milímetros o centímetros, esa debe ser la misma unidad con la que se escribe la respuesta. Haciendo un resumen de todo el procedimiento, se tiene entonces que se inicia ubicando el ángulo conocido de 25 grados, que va a ser el ángulo C mayúscula. Este ángulo va a estar rodeado por las distancias A y B. Luego la distancia desconocida va a ser C minúscula, y a partir de esto, teniendo los valores de A, B, C, se pasa a reemplazar dentro de la fórmula del teorema del coseno. En este caso coinciden los nombres de los ángulos con los nombres de las ciudades, ciudad A, ciudad B y ciudad C, y si se hubiera puesto de forma distinta, si este fuera el ángulo B y este fuera el ángulo A, de todas formas la respuesta sería exactamente la misma para el lado que hace falta. Para cualquier pregunta sobre este tema pueden dejar un comentario en la sección de comentarios del video.